Hola a todos, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión será un video muy sencillo. Aprenderemos cómo crear una nueva base de datos y también cómo importar un dataset o un archivo CSV para poder trabajar con él. Muy bien, en esta ocasión comenzaremos descargando nuestro archivo CSV. ¿De dónde podemos descargarlo? Quizá queremos practicar, queremos trabajar con un archivo, pero no sabemos de dónde podemos descargar esta clase de archivos. Bueno, voy a recomendarles de forma personal esta página, se llama Kaggle. Aquí podemos encontrar distintos datasets. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a darle en esta parte de la izquierda el apartado de datasets. Y aquí nos van a aparecer algunos recomendados, algunos que están en trending, o podemos hacer nuestra propia búsqueda. En esta ocasión descargaré alguno, o más bien uno, que ya se encuentra en trending o que ya está aquí rápidamente para acceder a él. Si le damos clic ahí y bajamos un poco, podemos ver de forma general cómo se compone este dataset, y podemos ver que se compone de 7 columnas y bueno, todos los datos que componen estas columnas. Vamos simplemente a darle clic en Download, descargamos, lo guardamos donde nosotros queramos guardarlo y listo. Abrimos el archivo, vamos a abrir eh, esa carpeta y bueno, en mi caso yo la voy a extraer aquí mismo para que esté lista para trabajar más adelante. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a importar este archivo a MySQL? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso es crear una base de datos o el lugar donde vamos a alojar este archivo CSV o esta tabla que acabamos de descargar. Para ello tenemos varias opciones. Podemos hacerlo desde aquí, creando un nuevo esquema, o simplemente escribir create database y escribimos el nombre de nuestra base de datos. En este caso le voy a poner como nombre prueba, dos puntos, y ejecutamos. Muy bien, ya que la hemos creado, simplemente damos clic aquí a actualizar y fíjense, nos aparece en esta parte. Ahora quizás ustedes se pueden preguntar, bueno, aquí dice esquema y aquí creamos una base de datos. ¿Cuál es la diferencia? A continuación, en la pantalla van a poder ver documentación directa de MySQL, donde simplemente nos dice que esquema es un sinónimo de base de datos. Así que significa exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo vamos a importar el archivo que nosotros ya descargamos? Simplemente van a dirigirse a la parte de tablas dentro de su base de datos, dan un clic derecho y van a crear o darle aquí clic, perdón, donde dice Table Data Import Wizard. Y simplemente lo que vamos a hacer es buscar nuestra base de datos. Aquí yo tengo 3 archivos. Vamos a usar este que es el que acabamos de descargar. Le damos doble clic, le damos en Next y nos dice lo siguiente, fíjense. Nos dice que esta nueva tabla, ¿dónde se va a alojar? ¿En qué base de datos? Tenemos aquí las mismas que tenemos de este lado. Para efectos prácticos vamos a hacerlo en la misma que acabamos de crear y este es el nombre. Así que vamos a darle Next. Una vez que le damos Next, nos divide las 7 columnas. Recuerdan que nuestra tabla tenía 7 columnas. Pues miren, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nos pide que definamos el valor de cada una de ellas. Normalmente SQL ya identifica, MySQL ya identifica qué clase de valores, así que no tenemos que moverle absolutamente nada. Simplemente vamos a darle clic en Next y le damos una vez más clic en Next. Se prepara para importar, ahí dice que ya está lista y simplemente finalizamos. No nos aparece aquí, damos otra vez refresh y listo. Aquí tenemos ya nuestra tabla. Vamos a seleccionar ahora nuestra base de datos, nuestra tabla, para que nos la muestre aquí en pantalla. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente lo que ya hemos trabajado. Vamos a darle a escribir select. Seleccionamos todo. ¿De dónde? Bueno, vamos a darle un clic derecho. Como vemos, el nombre de la tabla es bastante largo. Entonces, para no meternos en problema, clic derecho y simplemente damos aquí donde dice name long y pegamos. Y utilizamos nuestros dos puntos. A la hora de ejecutar, ya nos está mostrando nuestra tabla.
De esta forma hemos aprendido cómo podemos descargar, cómo podemos importar un archivo CSV. También vimos cómo pudimos crear una base de datos o un esquema y que estos dos prácticamente significan lo mismo. Así que nos vemos en un próximo video. Agradecería mucho que pudieran darle like al video, pudieran comentar si es que quieren ver algún tema en específico y suscribirse también a mi canal. Hasta luego.